La isla Hispaniola actualmente, bueno, y desde que se tiene registro, la isla cuenta con 14 fallas sísmicas. Esto quiere decir, y son activas, esto quiere decir que nosotros tenemos capacidad de fallas que tengan hasta 8.1 en la escala de Richter. Y esa magnitud es una magnitud importante. Nosotros lo que los estructuralistas hacemos es que calificamos los sismos dependiendo de la magnitud y dependiendo de la capacidad de daño que pueda causar. Generalmente un sismo por encima de los 7 ya es un sismo de una magnitud alta que puede producir fallas frágiles, donde lo que se pueda garantizar a nivel estructural es la seguridad de vida. Los sismos van a depender, obviamente, el daño que puedan causar van a depender de la vulnerabilidad con que cuente el país o la zona donde ocurra. Y lo único que nosotros, los estructuralistas, podemos garantizar es que cómo se construya, la tipología, las inspecciones y la calidad de los materiales sean de óptima calidad, valga la redundancia, porque no podemos evitar que ocurra un terremoto. No podemos evitar que las aceleraciones espectrales que libera un terremoto ocurran. No podemos evitar que construyamos en tipos de suelo no favorables. Todas esas situaciones hacen que nuestras estructuras sean vulnerables. Entonces, la única manera de solventar o de poder salvar esa vulnerabilidad es construyendo con calidad y con buena supervisión e inspección. La reflexión cambia el enfoque de la discusión. El verdadero riesgo no está únicamente en la fuerza del terremoto, está en la resistencia de las edificaciones, porque el desafío no consiste solamente en construir mejor hacia el futuro, también implica conocer el estado real de lo que ya fue construido. Y es precisamente ahí donde los especialistas identifican una de las mayores debilidades de la República Dominicana. La realidad es que por la cantidad y por la poca cultura que tiene la República Dominicana respecto a ese tipo, a tener rigurosidad, inspeccionar, tener ingenieros, tener arquitectos, personas con S4, personas con CODIA, entonces hace que las construcciones sean irregulares. Y yo siempre les digo que, poniendo el caso del Yetse, que el suceso del Yetse fue un caso aislado. En un caso de un terremoto tenemos que ver y como estos eventos que están ocurriendo en Venezuela y en distintas partes del mundo lo tenemos que ver como una lesión donde nosotros entendamos que tenemos que mejorar no solo en calidad del personal, vuelvo y repito, material e inspección, porque una cosa es que tú como diseñador estructural, haga unos planos, pero para que eso funcione, tiene que traducirse en construcción y para eso tú tienes que tener personal con total calidad y tener supervisión y una inspección totalmente detallada, cosa que actualmente ocurre en muy pocos lugares. Por ejemplo, en las zonas donde hay apartamentos de gran inversión, eso sí ocurre, tenemos un control de calidad, pero generalmente en los barrios, en la zona donde no hay una buena supervisión, eso no existe. La mayoría de las construcciones que tenemos actualmente fueron construidas antes del reglamento sísmico. Nosotros tenemos un reglamento sísmico que data del 2011. Venezuela dejó una imagen difícil de olvidar. Edificios que parecían sólidos terminaron convertidos en montañas de concreto. República Dominicana todavía tiene la oportunidad de preguntarse cuáles de sus estructuras resistirían una prueba semejante. ¿Por qué esperar el próximo gran terremoto para descubrirlo? Podría ser la decisión más costosa. Cuando ocurre un terremoto, la atención suele concentrarse en las imágenes más dramáticas: edificios colapsados, calles cubiertas de escombros y equipos de rescate buscando sobrevivientes. Pero el verdadero riesgo comienza mucho antes. Empieza el día en que una estructura se construye sin supervisión, cuando no se cumplen los reglamentos, cuando nunca vuelve a ser evaluada y cuando la prevención deja de ser una prioridad.
La vulnerabilidad está en edificaciones antiguas, construcciones informales, falta de inspecciones, normas que existen pero no siempre se cumplen. Ese conjunto de factores determina cuánto daño puede causar un mismo fenómeno natural. Hay un mecanismo que se llama un estudio de vulnerabilidad sísmica, donde a partir de una serie de levantamientos estructurales, las edificaciones que han sido construidas antes de ese reglamento se pueden reformar y reforzar. Es un protocolo que el MIBET, antes lo tenía el Ministerio de Obras Públicas y a partir del 2021 el MIBET ahora lo dirige, que es la realización de estudios a partir de lo que se construyó en la obra y se hacen análisis verificando cuál es la capacidad que tiene la estructura para disipar energía. Entonces, a partir de ahí, si tiene alguna irregularidad o vulnerabilidad, entonces lo que se hace es que se recomiendan reforzamientos. Pero eso obviamente va de la mano de la responsabilidad que tenga el dueño, el propietario, porque realmente no hay hasta el momento no hay una obligatoriedad para realizar esos estudios. Solamente el propietario, cuando ve que tiene alguna grieta o que va a aumentar de niveles o que un seguro le pide una póliza de seguro o que un banco le solicita para un préstamo, entonces ellos realizan, pero no hay una obligatoriedad de realizar ese tipo de estudios para las edificaciones antes del reglamento, de la puesta en vigencia del reglamento sísmico que tenemos actualmente. La advertencia plantea uno de los mayores desafíos del país. República Dominicana cuenta con reglamentos de construcción más exigentes que hace 2 décadas. Sin embargo, miles de edificaciones fueron levantadas antes de esas normas y hasta el momento no existe una política nacional que obligue a revisar de manera sistemática cuáles necesitan ser reforzadas. Eso significa que en muchos casos solo un terremoto revelaría las debilidades de una estructura y para entonces ya sería demasiado tarde. Según las últimas estadísticas, las licencias de construcción eran el 2% del total de la construcción de este país. El 2%, en el último censo que se hizo, o sea, de 100 viviendas que se construía, el 2% tenían licencia de construcción, que es el filtro para garantizar que sean construcciones sismorresistentes. Si la población no entiende el riesgo de una amenaza sísmica, no hay forma de que pueda trabajar en su seguridad de vida. Lo que tú no conoces, tú no lo practicas. Lo que tú no entiendes, tú no le das importancia. La prevención también depende de la capacidad para alertar a la población. En septiembre de 2025, el gobierno puso en funcionamiento el Sistema Nacional de Alertas con una inversión superior a los $900,000. Su objetivo es enviar mensajes de emergencia ante terremotos, tsunamis, inundaciones y otros eventos que representen un peligro para la población. Sin embargo, el terremoto de Venezuela generó dudas entre muchos dominicanos que aseguraron que con los movimientos locales y la alerta de tsunami que hubo, no recibieron ninguna notificación. Más allá de la tecnología, los especialistas coinciden en que ninguna alerta sustituye la preparación ciudadana. Un mensaje puede advertir del peligro, pero saber cómo actuar sigue siendo la herramienta más eficaz para salvar las vidas. La experiencia internacional también demuestra que no solo importa la magnitud del terremoto, el tiempo durante el cual una estructura permanece sometida a vibraciones puede marcar la diferencia entre resistir o colapsar. Lo que provocó es que se alargara el tiempo. Para poner un ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, el periodo de vibración del suelo es de 2 segundos. Esto quiere decir que si tenemos un edificio, el edificio va a vibrar de esta manera y va a tardar 2 segundos en hacerlo. Si el sismo dura 1 minuto y se tarda esta vibración 2 segundos en hacerlo, vamos a tener 30 oscilaciones del edificio. Pero si la duración del movimiento de la vibración, porque los 2 sismos se juntaron, es de 2 minutos, este edificio va a oscilar ahora 60 veces.
Y lo que pasa si tomamos el ejemplo de un gancho para colgar la ropa de alambre, cuando comenzamos a doblar el alambre nos damos cuenta que después de unas 20 veces se rompe. Y dice uno, ¿cómo es posible que lo pueda romper? Porque lo fui desgastando. Entonces lo mismo pasa con la parte estructural del edificio cuando lo sometemos a más oscilaciones. Entonces esto, sin tener una magnitud tan grande, puede ser una de las razones, más un suelo blando, más la altura de las edificaciones, para que estemos viendo el daño que nos están presentando las imágenes. Cada oscilación representa una nueva carga sobre columnas, vigas y conexiones. Mientras más tiempo dura el movimiento, mayor es el desgaste que soporta la estructura. Por eso, después de un terremoto, el peligro no desaparece cuando deja de temblar. Muchas edificaciones pueden quedar en pie, pero con daños internos que no son visibles a simple vista. La parte de abajo sufre esfuerzos cortantes, le llamamos de corte, más fuerte. Y como está soportando el peso del edificio, también tiene las columnas mayor grosor, pero es en las partes en donde hay mayor cantidad de daños. Cuando empiezan a fallar es porque la parte baja del edificio se lastima, se rompen los muros de carga, se vencen después de estarse moviendo lateralmente y fracturando, y finalmente colapsa la parte del edificio. Entonces son las partes, por eso es necesario revisar de una manera integral las edificaciones, lo que decía, estar viendo en donde hay fracturas que sean nuevas, fracturas que sean viejas, y documentarlo, porque esto nos sirve como evidencia después cuando hay otro sismo, o después de un tiempo regreso a revisar y veo cuál es el estado que marcan estas fracturitas. Es lo que nos va a indicar, a final de cuentas, el estado de salud de estas estructuras. Cada terremoto deja una segunda tarea tan importante como el rescate: evaluar las estructuras antes de volver a ocuparlas, porque un edificio que aparentemente sobrevivió puede haber perdido parte de su capacidad para resistir un nuevo evento. Es una práctica habitual en los países con mayor cultura sísmica y una lección que República Dominicana aún tiene pendiente de fortalecer. Venezuela enfrenta hoy el enorme reto de reconstruir ciudades y apoyar ciudadanos marcados por la tragedia. República Dominicana enfrenta uno distinto: aprender antes de que la naturaleza vuelva a poner a prueba nuestra capacidad de respuesta. Los terremotos no distinguen fronteras, tampoco ideologías, niveles de desarrollo o capacidad económica. En cuestión de segundos pueden borrar décadas de inversión, transformar ciudades y cambiar la vida de miles de familias. La experiencia internacional deja una lección difícil de ignorar. En Haití, un terremoto de menor magnitud provocó una de las peores tragedias humanas del continente. En Japón, sismos incluso más intensos han encontrado ciudades mejor preparadas para resistirlos. En Turquía, las investigaciones posteriores a un sismo reciente revelaron que muchas edificaciones colapsaron por incumplimientos de las normas de construcción. Y ahora Venezuela vuelve a recordarle al Caribe que la prevención nunca puede convertirse en un tema secundario. La diferencia del terremoto de Haití con el terremoto de Venezuela está básicamente en las edificaciones. Las edificaciones de Venezuela, muchas de ellas están construidas para soportar sismos de esta magnitud, aunque hay otras, como la que colapsaron, que no seguían estas normas. Pero en Haití prácticamente todas las edificaciones no estaban construidas para resistir un sismo. El sismo de Haití, que produjo más de 350.000 muertos, fue de magnitud 7, es decir, que fue mucho más pequeño comparado con la cantidad de energía que un sismo de magnitud 7.5. La comparación obliga a mirar hacia República Dominicana. Nuestro país no puede impedir que ocurra un terremoto. Ninguna nación puede hacerlo. Lo que sí puede decidir es cuánto está dispuesto a invertir en prevención. Eso implica evaluar las edificaciones construidas ante los reglamentos modernos, fortalecer la supervisión de las nuevas construcciones, garantizar que las normas se cumplan y convertir la educación ciudadana en una política permanente,
no únicamente en una reacción cuando una tragedia ocurre en otro país. Si la población no entiende el riesgo de una amenaza sísmica, no hay forma de que pueda trabajar en su seguridad de vida. Lo que tú no conoces, tú no lo practicas. Lo que tú no entiendes, tú no le das importancia. Entonces, es trabajar con la educación de las personas. Entender que cuando ocurre un terremoto, no es salir corriendo, por ejemplo, a unas escaleras. Tú no puedes, si tú estás en un nivel 10, un nivel 20, tú no puedes salir, o sea, tú tienes que esperar que la onda sísmica se disipe. Educar para que las construcciones sean realizadas por profesionales en el área, ingenieros, arquitectos, con S4, con CODIA, que conozcan los procesos constructivos y que conozcan el diseño sismo resistente y que sean realizados a partir de un estudio de suelo y de estudio científico-técnico. La preparación tampoco depende únicamente del Estado, también involucra a las universidades que forman profesionales, al sector constructor que ejecuta las obras, a los gobiernos locales que autorizan el crecimiento urbano y a los ciudadanos que deben conocer cómo actuar antes, durante y después de un terremoto. La prevención es una responsabilidad compartida y esa cultura no se construye cuando ocurre una emergencia, se construye mucho antes. El terremoto de Venezuela no solo demostró que una tragedia similar puede ocurrir en República Dominicana, demostró algo más importante, que todavía estamos a tiempo de reducir nuestra vulnerabilidad. La diferencia entre un desastre natural y una catástrofe humana no suele decidirla la naturaleza, la decide mucho antes de que la tierra se mueva. Políticas públicas, la calidad de las construcciones y el compromiso de una sociedad con la prevención. Miren cómo todo puede cambiar en un segundo de la noche a la mañana. Ayer estábamos bien y hoy ya estamos con el corazón roto. Todos estamos en Venezuela. ¿Y tu nombre, por favor? Samuel Brito. Samuel Brito, ok. Por la mitad del cuerpo. Necesitamos maquinaria, equipo pesado, no sé, ustedes son los expertos. Hasta una próxima entrega de Toda la Verdad, aquí en BTV Canal 32 y en Luna TV Canal 25. Hasta entonces.